Buenos días, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte, secundaria A2. Soy el licenciado Jansen Santiago Narváez Zabaleta y el día de hoy vamos a desarrollar nuestro cuarto tema del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Vamos a trabajar el tema de la Constitución y las leyes. Ustedes saben que la Constitución se caracteriza por ser una norma de carácter legal, ¿verdad? Y cuando hablamos de las leyes, están en un nivel jerárquico mucho más elevados que las teorías. Ahora, la Constitución Política del Perú actual es la que rige desde el año de 1993, la que se dio durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. Hasta la actualidad, esa Constitución no se ha podido cambiar, porque para que pudiese cambiar esa Constitución se necesita tener dentro del Congreso la mayoría de congresistas del mismo partido. Y como la mayoría de los últimos gobiernos han tenido a los congresistas de fuerza popular, no han querido cambiar su misma constitución que ya ellos habían elaborado. Entonces, lo que vamos a ver nosotros el día de hoy es básicamente la definición de la Constitución Política del Perú, la importancia de la Constitución. Vamos a ver algunas formas o pensamientos de la Constitución Política del Perú, porque más adelante vamos a ver recién su estructura. Para hacer un recuento brevemente, cuando hablamos de la Constitución, o también llamada Carta Magna, es la ley fundamental sobre la que se asientan el derecho, la justicia y las normas de la República del Perú, que quiere decir que dentro de la Constitución están nuestros deberes, nuestros derechos, las funciones de los funcionarios públicos, las funciones del presidente, de los congresistas, etc. ¿Ok? A lo largo de todo el contexto histórico han habido 12 constituciones políticas del Perú. La de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, la de 1860, 1867, la de 1920, la de 1933, la de 1979 y la Constitución actual vigente, la de 1993. Ahora, estas constituciones ya no se toman en cuenta estatutos ni reglamentos provisorios, ni las constituciones del Estado Norte-Sur de la Confederación Peruano-Boliviana. Ahora, la Constitución Política del Perú tiene su origen en la palabra latina constitutio, que los romanos lo usaban para nombrar a las leyes dictadas por el emperador. Esta constitución es una norma legal que une los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, que está el presidente de la República y los ministros; poder legislativo, que están los congresistas; y poder judicial, que es todo el sistema de justicia, jueces, fiscales, etc. Ahora, ¿cuáles son las características de la Constitución Política del Perú? Tenemos 6 características. La primera es: contiene normas que no pueden ser contradichas. Exacto. Dentro de la Constitución Política del Perú, todo artículo o toda norma que está no puede ser contradecida ni por el pueblo ni por otro personaje público, porque ya están sometidas en un planteamiento, ha tenido un proceso, y por lo tanto no se puede cuestionar. Se tiene que cumplir a cabalidad, a totalidad. La otra característica que tiene la Constitución Política del Perú es que son procedimientos que se deben de cumplir. Es cierto, por ejemplo, en la Constitución está el derecho a la vida como fin supremo, como derecho por encima de los demás. Yo como ciudadano no puedo decir que se aplique la pena de muerte, porque estaría en contra entonces de la Constitución, dentro de mi norma legal, en contra de ello. Es la norma legal suprema porque es la de mayor jerarquía, es la que está por encima de todas. Garantiza los derechos porque nuestros derechos están inmersos dentro de la Constitución Política del Perú. Esos derechos deben ser cumplidos por nosotros los ciudadanos y promovidos por el Estado.
Lamentablemente ahorita nuestros derechos están suspendidos por la situación en la que nos encontramos. Por eso se ha sacado un decreto de urgencia en el cual nos dan inmovilización todo el domingo y en la libertad solamente hasta las 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana hay una inmovilización permanente. Pasa la cuarentena o pasa este estado de emergencia, nuestros derechos que estaban suspendidos vuelven nuevamente a ser cumplidos. Otra característica es la organización del Estado. El Estado debe de organizarse para poder trabajar. Los artículos de la Constitución Política del Perú requiere de 3 sistemas que ya había mencionado: judicial, ejecutivo y legislativo. Deben trabajar los 3 de la mano, pero recordemos algo de que el Poder Judicial es autónomo, trabaja de manera libre, independiente, no hace caso a las órdenes del presidente o del Congreso porque estaría por intereses individuales, cuando el Poder Judicial debe trabajar por intereses colectivos, un fin en común que es el pueblo, el respeto de los derechos y la justicia. Y finalmente tenemos también que prevalece sobre cualquier idea o pensamiento. Como les mencionaba, yo puedo tener una postura, un punto de vista, pero tengo que respetar la normativa del Estado peruano a través de la Constitución Política del Perú. Recuerden que la Constitución tiene 206 artículos, ¿verdad? Distribuidos en capítulos que ya más adelante vamos a ver toda su estructura y garantizar los derechos. La buena vigencia, como ya les mencionaba, del respeto y el valor hacia asumir con responsabilidad nuestros derechos peruanos. ¿Cuáles son las fuentes de derecho constitucional peruano? Tenemos 2. La primera es la Constitución Americana de 1787 y la segunda es la influencia de la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir? Que estos 2 tipos de constituciones o de fuentes de derecho han tenido como modelo para la Constitución Política peruana. La Constitución Americana de 1787. De ella hemos tomado la organización del Estado y la institucionalización definida de los poderes clásicos, así como la figura del presidente de la República. Y en la influencia de la Revolución Francesa, nuestras constituciones han tomado el concepto de soberanía nacional, los derechos individuales, el rechazo a la monarquía. Monarquía quiere decir, mono es el gobierno de una sola persona, un rey. La primera constitución peruana de 1823 se inspiró en la francesa de 1791. Estableció la república y el directorio. Entonces la constitución peruana, nuestra primera constitución peruana, ha tenido como modelos, como les repito, estas fuentes de derecho constitucional. Ahora, ¿cuáles son las clases de constitución? Vamos a ver rápidamente. La primera es la constitución breve. Esta constitución breve es aquella que se caracteriza por no hacer definiciones extensas. Resume el número de artículos, que hasta la actualidad son 206 artículos. Por ejemplo, la Constitución de Irlanda con 63 artículos, la francesa de 1958 con 92 artículos, la de Finlandia con 95 artículos, la de Japón con 103 artículos y la de Argentina con 110 artículos. Estas constituciones a nivel mundial son consideradas como breve por la menor cantidad de artículos que poseen. Mientras que la Constitución extensa es la que tiene un número elevado de artículos. Se caracteriza porque tratan de precisar y detallar en forma extensa sus definiciones. Hay una mayor profundización. Por ejemplo, tenemos la Constitución peruana de 1979 que se promulgó con 307 artículos. La Constitución peruana de 1933 con 236 artículos. La Constitución de la India con 395 artículos. La alemana de 1919 con 181 artículos. La de Venezuela con 252. La española de 1978 con 169 artículos. ¿Qué quiere decir conclusión? La breve simplemente va a sintetizar más la información, va a ser más clara quizás, y la extensa va a abundar más, sobre todo para argumentar la cantidad de artículos o por qué es que han aumentado los artículos.
Tenemos la Constitución escrita. Es aquella que está plasmada a través de uno o varios documentos escritos de difusión pública. Por ejemplo, el texto de la Constitución de Estados Unidos y de Francia. Y la Constitución consuetudinaria es la que se basa en las costumbres, en la forma de vida, los estilos. Por ejemplo, tenemos la de Gran Bretaña. Ahora, la Constitución rígida o estática es aquella Constitución cuyo acto de reforma requiere un trámite y procedimiento ineludible, que implica mucho más que un mero acto legislativo ordinario. Es aquella Constitución que requiere básicamente un procedimiento ineludible, como ya les mencionaba. ¿Ok? Entonces se considera que la Constitución está por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico, por encima de todo. La flexible es la de fácil procedimiento de modificación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo saco un nuevo artículo, pero ese artículo tiene muchos aspectos negativos o vacíos, puedo modificar nuevamente ese artículo. Ahora, la Constitución originaria son las que van creando nuevas estructuras novedosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que cada artículo que van sacando lo van desarrollando más centrados en el aspecto científico. Y la Constitución derivada, que es aquella que adopta principios de otras constituciones. Por ejemplo, las constituciones de Latinoamérica. Claro, pues la Constitución de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Perú han tenido como modelos a constituciones europeas, a constituciones asiáticas, con la finalidad de coger algunas de esas ideas y ponerlos en la práctica. Y finalmente tenemos la Constitución ratificada. Según su origen, es la Constitución que antes de regir es sometida a un proceso de aprobación por la ciudadanía. Esa Constitución básicamente quiere decir que cuando sale a la luz, tiene que el pueblo aprobarlo a través de un referéndum, como la última instancia que tuvimos, por ejemplo, el de 4 preguntas que se hicieron para ver si los congresistas pueden ser reelectos, si los partidos políticos se podrían investigar y todo ello, ¿no? Todo depende del pueblo peruano. A ver, por ejemplo, aquí tenemos una práctica. Vamos a desarrollar estas 2 preguntas breves. Dice, la organización del Estado está regulada de manera precisa y genérica. Ya sabemos que lógicamente es la Constitución política, ¿verdad? Y la segunda dice, luego de la Constitución política, el instrumento de mayor jerarquía en el Perú es el decreto supremo. Exacto. Y bueno, así concluimos sobre algunas funciones o características de la Constitución política del